Bienvenidos a este espacio de las 100 empresas más grandes de la revista Semana y las 900 siguientes. Nos acompaña hoy la gerente de la empresa de Acueducto, la doctora Natasha Avendaño. Doctora Natasha, bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo va todo? Muy bien, acá dándole. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les fue el año pasado a la empresa de Acueducto? ¿Cuáles fueron los resultados que tuvo la empresa desde el punto de vista financiero y operativo? Bueno, creo que lo primero que hay que destacar es que la empresa tiene una solidez financiera que se refleja en varios indicadores. El primero es, tenemos una calificación AAA que hemos mantenido en los últimos 15 años y en los indicadores, digamos, como estándar en los que se mide desde el punto de vista de la estabilidad financiera, el EBITDA de 2023 ascendió a 1.19 billones. Esto quiere decir que creció 10.9 con respecto al 2022. Tuvimos un margen respecto a ingresos del 47% y unos márgenes de rentabilidad operacional del 35% y neto del 11%. Es decir, son unos indicadores financieros bastante buenos. Eso es lo que nos ha permitido mantener esta calificación AAA. La empresa tiene una historia y una garantía de honrar sus obligaciones, no solamente las operativas, sino las pensionales y laborales. Tenemos una cartera que, a pesar de la situación experimentada por todas las empresas de servicios públicos en COVID, tuvo un muy buen comportamiento post-COVID. Nosotros tenemos una cartera prácticamente sana, completamente sana, es muy poco lo que tenemos en cartera por cobrar y que además se renueva, o sea, nuestros indicadores son cerca del 99% de recuperación de cartera. Entonces creo que esto nos ha permitido entrar a este nuevo mandato, este nuevo gobierno con unas prioridades claras que teníamos desde el inicio. Otras que han venido volviéndose más urgentes con el desarrollo de estos 5 meses de administración, pero que creo que con la capacidad de la empresa pues podemos enfrentarlos sin mayores contratiempos y podernos mover hacia adelante para mantener la solidez de la empresa, pero sobre todo mantener la garantía de prestación del servicio. Usted llega a la gerencia de la empresa y la reciben con una dura decisión, un racionamiento de agua en Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, primero me reciben los incendios. Bueno, sí, antes de, correcto. No, digamos que esta es una situación que realmente es atípica. Vengo precisamente de una conversación, estamos aquí en una misión del Banco Mundial que nos está apoyando para la definición de esta priorización de las estrategias de abastecimiento a largo plazo con un enfoque de riesgos. Y esta es una situación que se ha presentado en todo el mundo. Lo que pasa es que no nos había tocado en Bogotá, porque en Colombia la situación de sequía hace mucho rato, hay unas regiones del país en las que siempre están en sequía, pero nos ha tocado en Bogotá y hasta que no nos tocara en Bogotá pues no iba a ser tan evidente la situación de cambio climático para el país como tal. ¿Qué pasó? Tenemos un sistema de abastecimiento que fundamentalmente depende del sistema Chingaza, que es el 70% del agua que consumimos en Bogotá en condiciones normales, un sistema que siempre había sido ajeno a los fenómenos climatológicos agudos, como los niños y las niñas, porque su manera de llenarse no depende de un fenómeno de estos que es región andina, y que nunca había tenido unos problemas de abastecimiento en esos niños que históricamente hemos tenido. La empresa desde el año pasado, desde julio del año pasado, empezó a hacer unos cambios operativos y a traer más agua del norte de Tibitoc, no tanto como hoy, porque pues efectivamente esas fueron las decisiones que enfrentamos casi que el día que me posesioné, el 5 de enero. Y sí veíamos que desde más o menos, la empresa veía que más o menos desde octubre, cuando deberíamos estar en un nivel, las precipitaciones empezaron a bajar, que ahí es cuando el fenómeno del Niño, digamos, y la sequía empezó a agudizarse a nivel pues, nacional y mundial. Entonces, las decisiones operativas que tomamos, se acuerda al principio de año la coloración del agua, que había unas zonas en las que salía amarilla, bueno, todas esas fueron decisiones operativas para tratar de alargar la llegada a la decisión de racionamiento. Porque además los pronósticos del IDEAM era a finales, en febrero seguro llueve, en marzo no, ya seguro llueve en marzo. A finales de enero tuvimos los incendios, nos gastamos 1.5 millones de metros cúbicos para apagar los incendios. Eso es casi que el consumo de toda Bogotá en un día.
Entonces, eso tampoco ayudó. Acuérdense que fueron meses muy calientes, aquí parecíamos en la playa. Y en la misma situación climatológica se veía en el sistema, o sea, calor, evaporación del agua, resequedad del suelo, y las lluvias terminaron llegando la tercera semana de abril, cuando estaban amenazando desde febrero, marzo. Se supone que Semana Santa iba a ser pasada por agua, ni una gota, y ya por eso tomamos la decisión de que teníamos que pasar a la siguiente fase de intervención, que era restringir el consumo. Entonces, se hicieron los pasos establecidos en el plan de emergencia y contingencia para tratar de contener la situación, esperando la respuesta del clima, pero la situación de sequía pues fue totalmente atípica a lo que estábamos acostumbrados. ¿Hasta cuándo se puede extender el tema del racionamiento? Digamos que para no generar falsas expectativas, yo creo que nosotros deberíamos terminar el año definitivamente sin ningún tipo de esquema de restricción. Esto no quiere decir que nos vayamos a ir como estamos en este momento definitivamente hasta diciembre. Yo sí espero que en diciembre ya esté levantada la restricción desde pues en todas sus posibles variantes. Yo espero que en un par de meses, si seguimos teniendo el comportamiento de las lluvias y seguimos teniendo como el crecimiento en el abastecimiento y en el llenado de los embalses, podemos relajar un poco la medida. Pero relajar la medida no quiere decir que entonces vamos a volver a consumir agua como la consumíamos antes. Que ese creo que es como el mensaje más importante que hay que dejar aquí, es nosotros tenemos que cambiar nuestra relación con el agua. Lo mirábamos, lo hemos visto en las diferentes misiones que nos han acompañado, y estamos ante incertidumbre. Esto que pasó puede volver a pasar, y en todos los países del mundo en los que ha pasado se repite. El problema es que no sabemos cuándo. En 2 años, en 3 años, en 7 años, y precisamente lo que tenemos que hacer es construir o diseñar que estemos preparados para que cuando vuelva a pasar no nos toque racionar. Porque el día que yo levante la medida de racionamiento es porque no voy a volver a ella nunca, y porque tenemos que dejar a la empresa preparada para que la ciudad no vuelva a una medida de ese tipo. ¿Qué quedó en evidencia con el racionamiento? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en materia de suministro de agua en la capital? Los riesgos son que definitivamente dependíamos mucho, eso ya afortunadamente, eso también nos lo ha enseñado el racionamiento, dependíamos mucho del sistema Chingaza, por muchas razones. Es la mejor agua, claramente es la más barata de tratar, o sea, la más barata de llevar a los usuarios. Tratar agua del río Bogotá, que es la que tratamos en la planta de Tibitoc, me vale 4 veces lo que vale la de Chingaza. Pues porque en el Tibitoc tratamos el agua del río Bogotá, en Chingaza, en Biesner es simplemente casi que filtración nada más por los sedimentos de la tierra, pero ahí no hay mucho más que tratarle esa agua. Y el hecho de que estemos dependiendo ahora 50-50, o sea, hoy el río Bogotá, que normalmente nos daba 26%, nos está dando en algunos días más del 50% del agua que tomamos los bogotanos. Nos ha enseñado a que definitivamente tenemos que diversificar más nuestro sistema. Tenemos que tener Tibitoc listo y operando al 100 como está planeado en diciembre, que se terminan las obras de optimización, que vamos a poder contar con 10.5 metros cúbicos por segundo y en picos 12, es decir, casi que invertimos los porcentajes, tener la capacidad de ser 70 del río Bogotá y 25 de Biesner. Nos ha enseñado también que la vulnerabilidad del sistema Chingaza es que es de regulación anual, es decir, en un año se llena y se desocupa, a diferencia de los embalses del norte, que son multianuales, tienen capacidad de llenarse y de desocuparse en varios años, es decir, uno no sufre estas angustias. El sistema son Cisga, Tomine y Neusa. Okay. El sistema Chingaza originalmente, y esto no es que nos lo inventamos ni en este ni en el anterior gobierno, el sistema Chingaza originalmente, cuando se diseñó hace 20 y pico de años, estaba considerado que iba a ser un sistema de regulación multianual, que tenía el embalse de Chuza, que es el que está construido hoy, de 220 metros cúbicos, de 220 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, y el embalse de La Playa, de 134 millones de metros cúbicos. Eso está diseñado así.
Y con esos dos embalses se logra esa regulación multianual, porque entonces ya no se depende de que en un año llueva y si llueva lo que tiene que llover. Entonces es como tomar todas esas alternativas que están sobre la mesa, teniendo en cuenta obviamente el sistema de distribución de Bogotá de agua, y pues poder ver cómo complementamos eso con una conversación que se tiene que además empezar a impulsar más también desde la política pública, es el reuso de aguas residuales tratadas. Nosotros no podemos seguir dependiendo en actividades que no requieran el uso de agua potable, como lavar fachadas, regar jardines, hasta soltar el inodoro. Y esto ya es una política más de mediano y largo plazo de cómo deberían ser las construcciones en Bogotá. Pero definitivamente aquí es dejar un esquema sostenible. Cuando empezamos esta conversación hablábamos de la sostenibilidad financiera y la capacidad financiera que tiene la empresa de acueducto. Con el tema del racionamiento, ¿cómo se va a golpear el tema de ingresos? Esa es una de las preocupaciones, obviamente. Pues hay que tener agua para poderla suministrar y que es un negocio de vender agua. Exactamente, es un negocio de vender agua y pues para poder vender agua tengo que tener agua. Entonces pues no era la decisión de si raciono o no porque se me van los ingresos, pero sí es una consideración importante. En este año vamos a tener un impacto duro en los ingresos de la empresa, que dependiendo de qué tanto nos dure las restricciones con la intensidad que tienen además, puede estar entre los 100, 130 mil millones de pesos este año. Menos de ingresos. Menos de ingresos, sí. Como digo, dependiendo de hasta cuándo vayan y de la intensidad que vayan. Entonces, eso nos pega duro, pero además nos pega duro por una razón. Los ingresos de la empresa de acueducto, como los ingresos de cualquier empresa de servicios públicos, están 100% regulados. Uno no puede cobrar lo que se le da la gana. Uno cobra lo que la regulación establece, en este caso la resolución 688 de la CRAA, que es la vigente, establece una metodología tarifaria que además los ingresos que recibo yo son para poder operar, para invertir, para garantizar la infraestructura. Entonces todos esos ingresos están comprometidos en el plan de obras e inversiones regulados, que estoy ya en el año 8, o sea, ya estoy de 10 años, es decir, yo tengo toda la platica comprometida en obras que tenemos que hacer para poder garantizar la prestación del servicio. Entonces ahí esto en qué lío nos pone es, pues no puedo dejar de hacer las obras, porque entonces incumple los compromisos regulatorios. ¿Qué me toca hacer mientras tanto? Pues tratar de endeudarme a las mejores tasas posibles. En un escenario que no está tan fácil de tasas. Porque no puedo dejar de hacer las obras, porque si dejo de hacer las obras, entonces por el otro lado incumplo el plan de obras e inversiones regulado, la regulación me castiga, y lo más grave no es que la regulación me castigue, es que incumplo mi calidad de prestación del servicio. Entonces este es como un movimiento que financieramente es difícil, pero pues volvemos a, si no tengo agua, ¿cómo la vendo? ¿Y está muy endeudada la empresa? No, la empresa tiene una buena nivel de deuda. Tiene además una capacidad y un cupo de endeudamiento aprobado muy grande en el Consejo. Para nosotros la ventaja es que como hemos tenido esa buena capacidad de recuperación de cartera, pues funcionamos principalmente con la liquidez que nos da. Tenemos un pasivo de 5.4 billones en el año 2023, al cierre del 2023, que es fundamentalmente los temas pensionales, más allá de... Más temas laborales que de operación. Exactamente. Pues porque hemos garantizado que las inversiones se han venido pagando con la rotación de la cartera. El patrimonio de la empresa asciende, o sea, los activos son de 10.8 billones, de los cuales 7.7 son activos de largo plazo, o sea, propiedad, planta de equipo, y digamos, la infraestructura afecta la prestación del servicio, y 2.6 billones de activo corriente. Y con ese pasivo de 5.4 tenemos finalmente un patrimonio de 5.4 billones, o sea, que eso es lo que garantiza que nosotros tenemos
una capacidad de responder. Tenemos un cupo de endeudamiento en el Consejo aprobado que es un cupo de endeudamiento además general de 600 millones de dólares. Y lo digo general porque pues, originalmente se pensó que ese era el endeudamiento que íbamos a necesitar para la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, que si quiere ahorita hablamos un poco de eso, pero no está atado a Canoas, está general para inversiones de la empresa. Entonces, el cupo, esa libertad, llamémoslo así, en el cupo de endeudamiento, me ayuda a poder gestionar créditos con multilaterales, sobre todo que son los que mejores tasas nos dan, para inversiones de largo plazo. Entonces, en ese sentido no nos preocupa tanto, casi que en este momento el tema más es de liquidez. Ok. Y le iba a preguntar precisamente por los proyectos, digamos, esos proyectos y esas inversiones, ¿a cuánto ascienden y un poco cómo son ese cronograma de actividades y qué pasa con Canoas? A ver, la empresa, como está en el año 8 del plan de obras e inversiones, un plan de obras e inversiones de más o menos unos 5 y pico millones de pesos, que ya está en el año 8, pero que obviamente para el próximo esquema periodo tarifario de los próximos 10 años, pues tiene que ampliarse. Ahora va a tener que tener unos componentes adicionales que son los de la garantía de abastecimiento, los que sea que se definan, y obviamente la Petar Canoas. La Petar Canoas es probablemente el proyecto ambiental más importante de este país, no es ni siquiera de Bogotá. Claramente Bogotá, desde el punto de vista de la responsabilidad de la contaminación del río, de que no tiene ningún sentido que la capital del país solamente trate el 30% de sus aguas residuales, que además son aguas residuales que nosotros ensuciamos, echamos al río, pero la cuenca, aguas abajo del río Bogotá y el Magdalena son los que terminan recibiendo esa contaminación. Entonces, en ese sentido, Canoas es un proyecto fundamental para el país, no solamente para la ciudad, porque va a tratar el 70% restante y el 100% de las aguas residuales de Soacha. ¿Qué pasa con Canoas? Hemos avanzado mucho en la conversación con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Además, yo creo que hay que reconocer, todo hay que reconocerlo como es la verdad. La magistrada lleva 20 años luchando por el río Bogotá. Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo nosotros y los anteriores y todo el que quiera opinar en los fallos judiciales, pero su lucha ha sido consistente por lograr la descontaminación del río Bogotá. Y en eso creo que estamos alineados con el alcalde. Esa es como era una de las tareas originales y de las prioridades, y era lograr iniciar la construcción de Canoas. Entonces hemos avanzado en esa conversación, sobre todo porque esto ha sido una conversación técnica, una conversación de demostrar que efectivamente esta es la mejor alternativa para la descontaminación de lo que nos queda por descontaminar del río. Y de que es un proyecto que ya estamos atrasadísimos en arrancar. ¿Cuánto lleva demorado eso? No, pues 20 años. Digamos que si quiere mínimo 10, que es desde que salió en la segunda instancia del Consejo de Estado. El proyecto está estructurado, listo, está todo, ya incluso tenemos 4 consorcios que se presentaron para precalificarse, que estamos pendientes de que el Banco Mundial dé el aval, pues de la evaluación que se hizo para poder anunciar si los 4 que se presentaron pasan a la etapa ya como calificados. Y lo que necesitamos es poder avanzar en esta conversación, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o el Consejo de Estado en su defecto, pues la magistrada levante la medida cautelar, o si no, que el Consejo de Estado falle con respecto al recurso que se interpuso el año pasado. Yo creo que probablemente salga primero el levantamiento, porque hemos llegado a una conversación en la que yo creo y espero que sea así, la magistrada ha entendido con argumentos técnicos porque definitivamente este es el proyecto más importante y la manera en la que está estructurado el proyecto es el proyecto que debemos sacar adelante. Entonces, la otra patica de esta historia es, estamos pendientes de la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda de la garantía de la Nación para un porcentaje de la deuda. No necesitamos endeudarnos solo para Canoas por los 600 millones, porque como ya se ha aplazado tanto el arranque, pues ahí ha habido una plata que se ha ido acumulando de los aportes de los convenios de cofinanciación que han dado unos rendimientos, entonces
disminuido la necesidad de endeudarnos. Todavía, pues realmente lo que estamos esperando es que podamos tener esta conversación que ya se ha venido dando, no voy a decir que no, ya se ha venido dando con el Ministerio de Hacienda para que definamos cuánto va a ser ese monto por el que nos vamos a endeudar de acuerdo al flujo financiero del proyecto y que pueda tener garantía la nación para que podamos tener unas mejores condiciones y podamos mantener como ese acompañamiento del Banco Mundial, que también es un sello de garantía de lo que hemos venido haciendo. ¿El cronograma cómo es? El cronograma es que yo espero que si los astros siguen alineados como hasta ahora, podamos abrir el proceso empezando el segundo semestre, pues en la mitad del segundo semestre de este año, y ojalá poder adjudicar el primer trimestre del próximo. En el cronograma original está que son 18 meses de preconstrucción y luego 5 años de construcción. Esos 18 meses de preconstrucción obviamente son como toda la planeación del que se lo gane, pues para poder arrancar la obra. Entonces son 18 meses que pueden ser menos, porque pues eso va a depender también como de la capacidad de gestión logística del adjudicatario. Exactamente. Entonces pues mi cronograma, algunos dicen optimista, pero pues yo creo que dada la importancia de esto, las cosas deberían moverse, es que esta administración pueda al menos estar arrancando la construcción y dejarla arrancada, o sea, que ya estemos dentro de esos 5 años de construcción. Hay experiencias en el mundo de plantas de tratamiento no tan grandes como Canoas, porque pues es una de las plantas de tratamiento más grandes que va a haber, que se han demorado 2 años construyéndola. Esto finalmente a la hora de la construcción se convierte en algo muy como de masa. Fuimos a Chile a conocer las plantas y yo les preguntaba cómo construyeron esto. Y dijeron, no, todo lo que es concreto primero, independientemente de si es un tren de tratamiento o una fase, no. Claro, y de esa manera pues eso responde a una necesidad constructiva, no a una necesidad operativa. Entonces pues yo espero que podamos dejar avanzada la construcción. Ese es el cronograma. ¿Cuánto vale? Más o menos unos 12 billones actualizados. Okay. Es un proyecto de infraestructura muy importante, pero lo más importante no es ni el tamaño ni el precio, sino el impacto. Esto va a ayudar a que el país crezca o alcance sus objetivos de desarrollo sostenible, el 6 en particular a 2030, en 23%, solamente la entrada de Canoas. Con eso tendría para divertirse en esta administración, pero ¿qué otros proyectos vienen en camino? Bueno, pues tenemos ahora que tener esta ruta de abastecimiento. O sea, esa era una conversación que sabíamos, que yo sabía y tenía claro, porque digamos con la información del empalme, la administración saliente nos había dicho, aquí están los estudios que se han venido haciendo de cuáles son las alternativas. Pues es importante que se tome una decisión en esta administración, pero tranquilos que tenemos agua hasta el 2040, o si Bogotá termina abasteciendo la población 100% de los municipios a los que hoy les vendemos agua en bloque, hasta el 2033, que tampoco es que fuera tan lejos, ¿no? O sea, 9 años. Es allí a la vuelta de la esquina, pero estaba, digamos, como la información. Entonces esa era una conversación que con el alcalde, un análisis, y con el alcalde sabíamos que era importante hacer en estos 4 años, y claramente más temprano que tarde, porque pues había que planear qué cosas poder dejar, pero pues ahora se volvió urgente. No porque sea urgente, no porque con las decisiones que tomamos ahí vamos a solucionar el problema de la coyuntura, la crisis la estamos gestionando de otra manera, pero sí porque ya nos dimos cuenta que si nos pasó una vez por los temas de cambio climático que pensábamos estábamos medianamente blindados, pues nos puede volver a pasar. Entonces ya al convertirse en una conversación, en un análisis urgente, pues afortunadamente hemos también contado con el apoyo de multilaterales que están prestos a generar esta asistencia técnica
con las experiencias en el mundo, es que esto ya pasó en medio mundo, lo que pasa es que no nos enteramos hasta que nos pasó a nosotros, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en México, en Barcelona, han tenido crisis en los últimos 10 años de esta naturaleza. Y han tenido crisis que han gestionado de una manera muy similar a nosotros y que se han preparado para que la siguiente crisis que les ha pasado, los usuarios no la sintieran. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y en esa gestión es, pues, terminar de lidiar con la coyuntura, de salir de la coyuntura bien y con la garantía de que no vamos a volver a una situación de restricciones ni de racionamiento. Movernos en el mediano plazo en terminar las obras que están avanzando de optimización tanto de Viesner como de Tivitok. Y ya movernos a tomar una decisión que seguramente quedará en nuestro plan de obras y inversiones del próximo esquema tarifario, de bueno, más allá del 2033, 2040, de lo que sea que digan los números, cuál va a ser esa garantía de abastecimiento a largo plazo. ¿Cuál es el plan de inversiones para este año en cifras? ¿Cuánto van a invertir? El plan de inversiones de este año puede estar, lo que pasa es que como se van acumulando las cosas que no se terminan, no se ejecutan, pero nosotros podemos estar alrededor de unos 2 billones de pesos entre lo que tenemos andando y los nuevos proyectos. Aquí hay que meter todo, ¿no? Aquí están, porque además es tan grande la ciudad y tiene... Porque el tema de redes, por ejemplo, tiene tantas redes, entonces yo en alguna entrevista le decía a alguien, si nosotros ordenáramos las intervenciones, digamos, de norte a sur o de sur a norte, no habíamos, cuando llegáramos al final ya tocaba volver a empezar, porque es que son muchos kilómetros de red, y no solamente de red de agua potable, sino de red de alcantarillado, y el alcantarillado es doble, porque es el pluvial y el sanitario. Tenemos aproximadamente el 65% de las redes separadas, es decir, nos hace falta todavía separar el 35% de las redes de alcantarillado, porque deben ir separadas para que precisamente el agua lluvia, cuando hay lluvia, pues no nos colapse el sistema de alcantarillado sanitario. Bogotá es una ciudad que ha avanzado mucho en eso y que es tal vez la única empresa de servicios públicos domiciliarios que administra el alcantarillado pluvial. Pero pues obviamente eso también nos pone unos retos de gestión importantes, sobre todo cuando hay fenómenos de exceso de lluvias. Entonces, la renovación de las redes es fundamental. En el plan distrital de desarrollo quedó precisamente como una de las metas de los indicadores tener renovación de redes, seguir con la renovación de redes, es una cosa que no para. También incorporar nuevos usuarios. Nosotros sabemos que la ciudad sigue creciendo y les tenemos que dar la garantía de prestación del servicio, pero ¿por qué no pensar en el tema de regionalización un poco más serio, de dejar de vender agua a quién? No, pues a los municipios que hoy les vendemos agua en bloque, pues no necesariamente tenemos que seguir solo vendiéndoles agua en bloque. Ya hemos tenido algunos, por ejemplo, somos prestadores en una buena parte del municipio de Soacha. Tenemos Gachancipá también como prestadores directos, porque pues una cosa es ser el prestador directo, el que yo respondo por todo, la otra es simplemente... la última milla que llaman ustedes. La otra es venderle el agua y que sea otro prestador el que lo gestione. Entonces, porque además la empresa tiene la capacidad operativa y financiera de hacer esas inversiones de la última milla o de controlar esas que las otras empresas no tienen. ¿Y eso en qué se puede traducir? Pues en mejor calidad de prestación de servicio para los usuarios y menores precios para esos usuarios de esas zonas, y además pues por la capacidad técnica operativa de la empresa, que tal vez es el principal activo que tiene, y es la experiencia del capital humano. Entonces esos son como los otros retos y los otros planes que estaban desde el principio. No quiere decir que hayan bajado de prioridad, sino que simplemente es ahora más trabajo. Miramos la parte micro de la empresa, pero yo sí quiero conocer su opinión de la parte macro, de lo que está pasando en el país. Estamos hablando de las inversiones, y cuando uno mira los datos del DANE del PIB, pues uno establecía que iba a haber una desaceleración normal de la economía, pero realmente una de las grandes preocupaciones es el tema de la inversión, porque la inversión, y usted lo mencionó ahorita muy claramente, la inversión no es para ahorita, es para el crecimiento más adelante. ¿Qué está pasando con la inversión en el país cuando vemos un poco la agenda que ustedes tienen en materia de proyectos y de inversión?
A ver, la ventaja del sector de agua potable y saneamiento básico es pues que es un sector que tiene que seguir dando garantía de prestación del servicio. Es un sector dinámico en el sentido de que mientras haya población a la que hay que llevarle las soluciones de los servicios públicos, pues tenemos que garantizarlo. Entonces, y nos vimos afectados, la empresa se vio afectada por lo mismo que se vio afectada toda la economía del mundo. El COVID, la guerra pues de Ucrania y Rusia, los precios de los insumos por el techo. De hecho, eso nos generó inestabilidad financiera de algunos contratos que terminaron siendo pues declarados o terminados o abandonados por parte del... O sea, ya hemos sufrido esas... Ya el impacto lo tuvieron. Ya hemos tenido impacto de esas situaciones mundiales. Yo creo que aquí lo que pasa es que tenemos que concentrarnos en garantizar, obviamente, aprender de esas lecciones en materia en la manera en la que se hacen los contratos. Nosotros no podemos tener una cobertura cambiaria en los créditos que hagamos, o sea, yo no puedo asumir el riesgo cambiario, o sea, tiene que venir, por eso me tengo que endeudar en pesos, no en dólares. Nosotros nunca nos endeudamos en dólares, solo en pesos. Entonces es aprender de esas lecciones que tuvimos en la empresa con todas las crisis mundiales. No podemos dejar de hacer las inversiones, sabemos que hay un riesgo que la desaceleración le pegue a los ingresos de los usuarios y los usuarios tengan dificultades. No creo que vayamos a llegar a una situación como la de COVID, que realmente fue difícil para todas las empresas de servicios públicos en el país. Pero nosotros tenemos que mantenernos en garantía de prestación y tenemos que apostarle a que esa calificación AAA nos permita seguir teniendo recursos por parte, pues, o disponibles por parte del sistema financiero tanto local como multilateral, a pesar de la situación macro. Es que estas son inversiones afortunadamente bastante locales. No quiere decir que todo lo que tenemos, la mayoría de los equipos son importados y obviamente nos pegan las dificultades logísticas, pero pues no podemos dejar de hacerlo simplemente. Le preguntaba eso porque ahí donde usted está sentado han venido varios empresarios y han planteado un poco como el escenario de la incertidumbre de lo que está pasando, un poco los mensajes del gobierno frente al sector privado, frente a determinados sectores específicos de la producción. ¿Qué tanto le está pegando el ruido político al ambiente de negocios y al desarrollo y al crecimiento de la inversión? Digamos que le pega, claramente le pega, sobre todo cuando tenemos o cuando hay sectores que dependen mucho de la inversión extranjera. Creo que eso sí genera, a pesar de que en estos días estaba en una conversación con empresarios de diferentes sectores y decían, nosotros seguimos teniendo confianza inversionista. O sea, y empresarios que representaban sectores con inversión extranjera directa en un buen porcentaje. La casa matriz sigue viendo el mercado colombiano como un mercado atractivo. Hay de los dos lados, ¿no? Yo creo que más allá del pesimismo que uno puede llegar a sentir un poco de manera, no sé si generalizada, pero como en el ambiente, creo que también hay otro como sentimiento de optimismo de la economía colombiana ha sido resiliente, el sector privado y la industria colombiana ha sido muy resiliente y tenemos es que enfocarnos en garantizar que esa resiliencia no se nos va a acabar y que a pesar de los mensajes que en muchos sectores de la economía suenan bastante preocupantes y tienen impactos, ya los estamos viendo, pues nos tenemos que concentrarnos en que lo nuestro es producir para garantizar bienestar. Pues en mi caso particular yo no puedo dejar de producir agua y no puedo dejar de hacer las inversiones y de considerar las necesidades que tiene la infraestructura de la empresa y la operación de la empresa para garantizar la prestación del servicio. Usted estuvo de superintendente de servicios públicos. ¿Qué opina de la reforma de servicios públicos? No hay todavía. ¿Eso es bueno o malo? Uy, a ver, esta semana pasada estuve en un conversatorio de eso, pues
en el marco de un congreso de uno de los gremios de agua potable y saneamiento básico. Y la conversación era, ¿necesitamos acabar con la ley 142 o necesitamos hacerle algunos ajustes? Como dije yo tengo que ser consistente. Y la consistencia en qué radica en que cuando yo era superintendente de servicios públicos, nosotros preparamos un proyecto de ley de modificación de la ley 142. Eran 32 artículos, si no me falla la memoria, solamente 32 artículos. ¿Por qué? Porque la ley es probablemente una de las mejores leyes. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero yo sí creo que es una de las mejores leyes que tiene este país. Es una ley que tiene 30 años, está a días de cumplir 30 años. Y es una ley que nos permitió un avance en materia de cobertura y de calidad y de confiabilidad de la prestación de los servicios públicos, como probablemente ninguna otra ley ha permitido en algún otro sector. Por ejemplo, llevamos 30 años sin apagarnos, para hablar de otro servicio público, domiciliario. Logramos unas coberturas altísimas, principalmente en el sector urbano, en todos los servicios públicos. Entonces yo creo que la ley claramente ha servido para darnos un empuje en el desarrollo de la sociedad colombiana, pero el mundo ha cambiado en estos 30 años y sí es susceptible de tener unos ajustes, claramente, pero no de acabarla por completo. Como le digo, yo dejé un proyecto de ley que además se acordó con los ministerios, se revisó con el gremio, bueno, mejor dicho, hicimos toda la tarea para, lo que pasa es que con la atravesada del COVID hubo muchas cosas que se descuadraron en la agenda, pero que se le entregó a la administración como, vea, este es un insumo que le puede servir a usted porque sí hay que hacer unos ajustes. Eran 32 artículos, no ciento y tantos como el borrador que circuló hace unos meses, que por eso le digo no hay todavía porque no conocemos si ese es el que va a ser o si hay otro. El superintendente mencionó que iba a haber un tema hace unos meses, que iba a haber una presentación concertada, hablaba con el sector privado, con las empresas. Todavía no tenemos un borrador oficial, no sabemos si esa conversación se va a dar o no, o si el 20 de julio habrá una radicación de un proyecto por parte del gobierno. Pero aquí yo creo que el mensaje es, si hay que hacer unos ajustes, sí, menores también, porque no podemos sacrificar el avance del sector de servicios públicos en 30 años, porque eso sería gravísimo. Eso sí es un retroceso desde el punto de vista económico y social, sobre todo, del país, que no podemos darnos el lujo de tener. Sobre todo yo creo que hay que viabilizar muchas cosas que ya hoy están consideradas en la ley, que no necesitan un cambio legal para enfocarnos más en el desarrollo de la ruralidad. Colombia tiene un buen porcentaje de su población rural muy dispersa también, pero eso está considerado en la ley. Tal vez ahí es donde hay que hacer un poco más de ajustes, pero no destruir lo que avanzamos en 30 años. Para finalizar, las cuentas del gobierno no están cuadrando y el ministro de Hacienda ya anunció unos recortes por 20 billones de pesos y un 5,6% para cada ministerio, en fin. ¿Eso le pega a usted en algo? Directamente en el distrito, pues a mí, en la empresa no. Me puede pegar en la garantía que necesitamos para Canoas, por la manera en la que la nación estructure el cupo de endeudamiento, que dentro de ese cupo de endeudamiento, que es nacional, pues tiene que estar mi cupito de la garantía soberana para Canoas. Yo espero que no nos pegue porque pues finalmente esto es solamente firmar que garantizan la deuda, una deuda que está asegurada hoy en día. O sea, Canoas tiene el financiamiento, el flujo de financiamiento de Canoas está asegurado con los aportes del distrito, de la gobernación de Cundinamarca, de la Corporación Autónoma Regional y de la empresa, que son fundamentalmente el cobro de las tarifas. Entonces aquí no necesitamos sino la garantía soberana para un pedacito de la deuda. Y es precisamente para poder también contar con esa sombrilla del Banco Mundial que nos ha acompañado con el objetivo de blindar aún más este proceso. Entonces yo espero que no,
porque retomando las palabras del mismo ministro Bonilla, pues Canoas es fundamental para la nación. Es el proyecto ambiental más importante probablemente de infraestructura que hagamos. Doctora Natacha, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que el optimismo sea el que se apodere de nosotros, porque tenemos que seguir produciendo para que este país siga saliendo adelante. Sin duda alguna, tenemos que seguir creciendo. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Un feliz día para todos.